Doctora Marta Ockmann, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias por la invitación. Eres especialista en relaciones internacionales, bueno, en Europa particularmente, y investigadora del TEC de Monterrey. Sí. Correcto. Bueno, el tema de la entrevista es, Trump ha anunciado prácticamente en todos los campos, en comercio, en política exterior, la OTAN, etcétera, una serie de cambios. Y estos impactarían definitivamente a México, ya lo estamos viendo, y van a impactar a Europa. Sí. Hay la expectativa de mucha gente, wishful thinkings, que quieren que no haga lo que dice o lo que dijo que iba a hacer. Pero asumamos que efectivamente hace lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuál sería el impacto para Europa de que Trump efectivamente ponga en marcha el programa que anunció? Bueno, primer impacto que ya se está comentando es en general el impacto del fenómeno Trump, que está impulsando a los populismos y está impulsando a los discursos que anteriormente se consideraban políticamente incorrectos. Y entonces en Europa hay una preocupación que en general la victoria de Trump está fortaleciendo extrema derecha, que recuerdas pues básicamente desde la crisis de los refugiados, es decir, desde hace 2 años de una forma particularmente relacionada con inmigración, pero pues básicamente desde los años 80, se está fortaleciendo en Europa. Lo que platicábamos que, por ejemplo, en Francia se comenta sobre la posibilidad de que gane el Frente Nacional con Marine Le Pen, que se fortalezca, por ejemplo, en Holanda, de tal manera que entre como un socio dentro del gobierno. Lo cual para Europa, que siempre ha apostado a una integración basada en los partidos socialdemócratas y socialcristianos, es decir, centro-izquierda y centro-derecha, eso evidentemente no solamente impactaría, digamos, temas particulares como migración o, por ejemplo, como proteccionismo más en el sentido económico, sino también el mismo proyecto de la integración europea, porque la extrema derecha es euroescéptica y recordemos también, ahí está el Brexit. El Brexit. Exactamente. Y por otro lado, una de las cuestiones que también a Europa le preocupa es si Estados Unidos se retira, por ejemplo, del Acuerdo de París, del Acuerdo sobre el calentamiento global, eso implicaría que otra vez el costo económico de políticas en contra de calentamiento global para Europa significarían pérdida de competitividad frente a las industrias estadounidenses que pues, no tendrían por qué respetar estas limitaciones, por ejemplo, de emisiones de gases invernadero. Lo cual nos lleva a tercer tema, que es el tema del acuerdo transatlántico de inversión y comercio. Es un acuerdo que se está negociando desde hace muchos años y está ya básicamente terminado. De hecho, quedaba es un acuerdo firma entre Estados Unidos y Europa. Entre Estados Unidos y Europa. Es un acuerdo que se consideraba que junto con el acuerdo transpacífico iba a definir las reglas de comercio mundial. Y también se estimaba que para la Unión Europea iba a tener más beneficios económicos, bueno, por lo menos para empresas europeas, porque eso sí, la sociedad europea estaba muy en contra de este acuerdo porque lo consideraba como un acuerdo muy neoliberal y que desprotegía, por ejemplo, medio ambiente o los consumidores. Ahora, vamos a otro punto que me parece que está muy presente en la agenda de Trump, y es la forma en que definió su relación con la OTAN. Entonces dijo que la OTAN es un organismo que es muy caro, que fue bueno lo mismo que refirió para el caso de los países orientales, y que Estados Unidos ya no estaba dispuesto a tener un compromiso a ciegas ni a defender a los integrantes de la OTAN de forma inmediata y automática, sino que eso se evaluaría en función de la cooperación económica de los europeos a la OTAN. Eso es trastocar el orden de la Segunda Guerra Mundial, ¿o no? E incluso lo que ya después del fin de la Guerra Fría sí sigue siendo para Europa la OTAN como el fundamento de la defensa y evidentemente sí los países europeos tienen un gasto militar mucho más bajo que Estados Unidos. Solamente 4 países europeos cumplen con lo que se pide para la OTAN, 2% del PIB para defensa.
Polonia, Grecia, Francia y Reino Unido. En este sentido, desde septiembre hay declaraciones muy fuertes. Ayer otra de estas declaraciones sobre construcción de las capacidades de defensa propias de Europa. Es decir, Europa sí considera que independientemente de qué tan radical o no sea Trump en cumplir esta promesa, Europa ha perdido confianza de que Estados Unidos realmente estaría dispuesto a apostar por lo que es la seguridad de la Unión Europea. Y hay que entender también que Estados Unidos pues, está muy implicado en Afganistán y en Irak. Por muy que Trump decía que también iba a retirar tropas de allá, pues francamente no es tan fácil. Europa está mucho más preocupada por lo que es norte de África, por lo que es Sahel, donde Estados Unidos no interviene. Entonces, yo creo que ahí, bueno, y claro, las relaciones con Rusia, ¿no? Porque Trump también... Vamos a esos dos puntos. declaró que Putin es su héroe, ¿no? Que a Europa también le preocupa eso. Vamos a esos dos puntos. Bueno, tú eres polaca, ¿no? Sí. Entonces, supongo que para todos los países que fueron parte del bloque soviético, de parte de esta Europa oriental, la situación se vuelve más complicada respecto de Rusia, de Putin en este momento, uno, y dos, todavía más complicada cuando Trump ha anunciado que, bueno, exactamente su gran admiración por Putin y la necesidad de llegar a una especie de gran acuerdo entre potencias, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Sí, de Entonces hecho... uno tendría la impresión de que países como los países bálticos pues deben de estar verdaderamente aterrados. Sobre todo que, por ejemplo, Polonia, que es un país mediano y desde hace 3, 4 años está aumentando significativamente el gasto en su defensa, pues no te diré que la cosa es más simple, porque contra Rusia pues claramente no podría resistir. Pero tienes razón, los 3 países bálticos, que son repúblicas chicas, que tradicionalmente no han sido estados independientes, pues básicamente desde los años 90, la preocupación es muy fuerte, pero hay que entender que también están preocupados los países nórdicos. La cooperación militar entre Suecia, Finlandia y Noruega se ha también fortalecido muchísimo, también ha aumentado lo que son el gasto militar, y la preocupación es Rusia, pero no solamente en la parte de Europa del Este, sino también en Ártico, porque Rusia también está entre esos países que quieren militarizar lo que es el Ártico, y claro, todo lo que es la cuenca del Mar Báltico, donde Rusia está colocando actualmente en Kaliningrado, que es en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, está colocando misiles. Entonces sí, efectivamente hay un aumento de tensión y hay una preocupación de que Estados Unidos no va a cumplir su compromiso con la seguridad europea, particularmente si se trata de enfrentamiento con Rusia, que claro, bueno, yo creo que personalmente no va a haber enfrentamiento bélico con Rusia, pero muchas de las tensiones y esas campañas como de desestabilización, como en Ucrania, donde teóricamente Rusia no está en guerra, pues claro que eso puede suceder, porque en las repúblicas bálticas hay todavía entre 20 y 40% de población que se identifica como rusos. Además hay evidencias, tú me las podrás describir, de que efectivamente Putin ha financiado a la ultraderecha en Europa, sí, para que sea más fuerte, ¿no? De hecho, también organizó hace poco una reunión de todos los partidos independistas, lo cual es bastante, considerando el caso de Chechenia, ¿no? Está bastante paradójico, pero ha organizado esta reunión. Y también hay una campaña muy, muy fuerte de desinformación en general sobre lo que sucede en Rusia, lo que sucede en Europa, a tal grado que la Unión Europea ya ha formado una dependencia específicamente dedicada a desmentir la campaña de desinformación por parte de Rusia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, otra desinformación durante el Brexit, ¿no? Pero bueno, es otro asunto, un asunto más conectado. Ahora, así como lo estás planteando, si Europa efectivamente empieza a construir su sistema de autodefensa, pues estamos hablando de un periodo de muchos años que van a requerir mucha inversión y, bueno, la construcción de estos arsenales o de este armamento. Y el tiempo corre. Sí. ¿Y entonces? Bueno, las medidas se han tomado ya. Por ejemplo, ayer fue el anuncio sobre crear un fondo de inversión y de investigación para las capacidades militares. También hay que entender que Francia
tiene armas nucleares y tiene cierta capacidad militar. Gran Bretaña también. Y Gran Bretaña, nada más que claro, Gran Bretaña ya se Ya está no es retirando de la Unión Europea, aunque la declaración fue que se queda dentro del... Bueno, de la OTAN. de la OTAN sí, pero también dijo que responsable por la seguridad en Europa, lo cual es el tema que yo creo que sería otra discusión. Sí, yo creo que es un proyecto de varios años, indudablemente, pero creo también que de forma inmediata Europa no está amenazada por una invasión. Europa quiere construir su capacidad más para intervenciones como por ejemplo en Siria. Se nos acaba un poco el tiempo. No está ¿cómo se llama?, amenazada por una invasión soviética, pero a lo mejor el peligro más grande es justamente toda esta serie de movimientos internos ultranacionalistas. Sí, como terrorismo también. Con Marine Le Pen en Francia, que efectivamente podrían dar origen a movimientos que resquebrajaran a la Unión Europea como se dio con el Brexit. Sí, yo creo que eso es un peligro muy fuerte y también en el terrorismo. O sea, finalmente Europa otra vez está, Estados Unidos de hecho anunció que Europa es una región de alto riesgo para los turistas ahora que se acerca la Navidad. Entonces, el fenómeno del terrorismo, por un lado, debilita, cuando hay atentados, debilita la confianza en el Estado por parte de los europeos y, claro, favorece a extrema derecha. Sin embargo, sí creo yo que hay que entender que todos los gobiernos, incluso los gobiernos socialdemócratas, pues han anunciado medidas relativamente fuertes para combatir el terrorismo. El problema es combatirlo no en Unión Europea, sino en los países que albergan los campos terroristas. Ahora, una pregunta final, doctora. El nombramiento de Stephen Bannon por Trump como su asesor principal en la Casa Blanca parece mandar un mensaje muy claro justamente a todos estos movimientos ultranacionalistas y ultrarradicales de derecha. Eso parece indicar que la Casa Blanca tendrá una especie de activismo favorable a todos ellos, como lo tuvo favorable Trump al Brexit. Entonces estaría favorable Putin y favorable Trump, y Europa en medio. Sí, yo creo que en Europa hay todavía un porcentaje de población muy apegada a los ideales tradicionales, que son ideales, por ejemplo, pues digamos, se nos acaba el tiempo, de Revolución Francesa. 30 ¿no? segundos. Donde en ese tema de igualdad y ese tema de Estado de Derecho y de derechos constituye cierta protección contra lo que es llegada al poder directamente de los partidos de extrema derecha. Se nos acabó el tiempo. No hay madera, pero hay que tocar madera. Ojalá que suceda lo que tú dices. Ojalá. Ya veremos. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario. Te agradezco mucho. Gracias. Buenas noches. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.